El prólogo de Orid, 2 de octubre. San Andrés el Necio por Cristo. Andrés era de origen eslavo. Cuando era joven fue esclavizado y fue comprado por Teógnosto, un hombre rico de Constantinopla, durante el reinado del emperador León el Sabio, hijo del emperador Basilio el Macedonio. Andrés era bello en cuerpo y alma. Teógnosto amaba a Andrés y le permitió alfabetizarse. Andrés oraba fervientemente a Dios y con amor asistía a los servicios eclesiásticos. Obedeciendo a una revelación celestial, adoptó la cesis de la estulticia por Cristo. Una vez, cuando se dirigió al pozo a buscar agua, se arrancó la ropa y la tajeó con un cuchillo, fingiendo insania. Entristecido por esto, su amo Teógnosto lo ató con cadenas y lo llevó a la iglesia de Santa Anastasia la soltadora de vínculos. Traducción literal del eslavo Uyoresitelnitsa. En griego se le llama farmacolitria, que significa soltadora de fármacos, para que leyeran plegarias por él. Pero Andrés no mejoraba y su amo lo liberó como enfermo mental. Andrés fingía insania de día, pero oraba a Dios toda la noche. Vivía sin refugio de ningún tipo, incluso pasaba las noches a la intemperie. Caminaba semidesnudo en una sola prenda hecha jirones y solo comía un poco de pan cuando alguna buena persona se lo daba. Compartía todo lo que recibía con los mendigos y cuando lo hacía se burlaba de ellos para evitar que le agradecieran, porque el santo Andrés quería que toda su recompensa proviniera de Dios. Por consiguiente, la gran gracia de Dios entró en él y pudo discernir los secretos de los hombres, percibir ángeles y demonios, exorcizar a los demonios de los hombres y corregir a los hombres de sus pecados. Andrés tuvo una visión muy hermosa del paraíso y las altísimas potencias celestiales. También vio al Señor Cristo en su trono de gloria y junto con su discípulo Epifanio vio a las santísimas Theotokos en la iglesia de Blaquerna, mientras cubría al pueblo cristiano con su homoforio. Esta ocurrencia se celebra como la fiesta de la protección de las Theotokos, 1 de octubre. En una visión también oyó inefables palabras celestiales que no se atrevió a repetir a los hombres. Después de una vida de aspereza, de ascesis casi incomparable, Andrés entró en reposo en la gloria eterna de su Señor en el año 911. El hieromártir Cipriano y Justina la Virgen. Cipriano se mudó de Cartago a Antioquía, en donde Justina vivía con sus padres Edesio y Cleodonia. Edesio era un sacerdote pagano y toda su casa era pagana. Pero cuando Justina visitó una iglesia cristiana y aprendió la verdadera fe, convirtió tanto a su padre como a su madre a la fe cristiana. Los tres recibieron el bautismo de parte del obispo Optato. Cipriano, sin embargo, era un mago que se consorciaba con espíritus impuros y practicó brujería. Cierto disoluto joven pagano de nombre Aglaidas estaba dispuesto a pagar cualquier precio para encantar a Justina, porque era hermosa. La Santa Virgen Justina lo rechazó rotundamente, y aquél buscó ayuda de Cipriano. Cipriano invocó a un espíritu maligno tras otro, para inflamar a Justina, con pasión impura por Aglaidas, pero no tuvo éxito. Por el signo, señal, de la cruz y la oración a Dios, ella alejó a los espíritus malignos. Después de este fútil esfuerzo, Cipriano reconoció el poder de la cruz y fue bautizado. Con el tiempo fue hecho presbítero y luego obispo. Los paganos amargados denunciaron a él y a Justina. Ambos fueron juzgados en Damasco, torturados y luego decapitados en Nicomedia. Entraron al descanso a fines del siglo III. Los santos mártires David y Constantino. David y Constantino fueron príncipes cristianos de Argbeti, Georgia. Fueron condenados a muerte por el califa Emir el-Mumenín y ahogados en un río de Imereti en el año 730. Antes de su muerte rogaron a Dios que perdonara los pecados de todos los que los invocaron en oración pidiendo ayuda. Después de completar sus plegarias, cayó un rayo y una voz del cielo dijo que sus oraciones habían sido escuchadas. Las reliquias de los santos reposan en el monasterio de Motsameta, en Georgia. Reflexión.
Una visión de San Andrés el Necio por Cristo. Un monje en Constantinopla se distinguía como padre ascético y espiritual, y muchas personas acudían a él por oraciones. Pero este monje tenía el vicio secreto de la avaricia. Colectaba dinero y no se lo daba a nadie. San Andrés lo encontró en la calle un día y vio una terrible serpiente enroscada alrededor de su cuello. San Andrés se apiadó de él, se le acercó y comenzó a aconsejarle: «Hermano, ¿por qué has perdido tu alma? ¿Por qué te has atado al demonio de la avaricia? ¿Por qué le has dado un lugar de descanso dentro de ti? ¿Por qué estás acumulando oro como si fuera la tumba contigo y no las manos de otros? ¿Por qué te estás estrangulando por la mezquindad? Mientras otros tienen hambre y sed y perecen de frío, te regocijas mirando tu montón de oro. ¿Es esta la senda del arrepentimiento? ¿Es este el rango monástico? ¿Ves a tu demonio?» Ante eso se abrieron los ojos espirituales del monje, y éste vio al oscuro demonio, y se horrorizó enormemente. El demonio se apartó del monje y huyó, impulsado por el poder de Andrés. Entonces un ángel de Dios radiantísimo se le apareció al monje, porque su corazón fue cambiado para bien. Inmediatamente distribuyó a los pobres el oro que había acumulado y necesitados. A partir de entonces complació a Dios en todo y fue más grandiosamente glorificado que antes. Contemplación. Contemplar la justicia de Ezequías y la recompensa de Dios para él. Segundo Crónicas 30:31. 1. Cómo hizo Ezequías lo bello, bueno, correcto y verdadero ante el Señor Dios de él. Segundo Crónicas 31:20. 2. Cómo restauró la santidad al templo del Señor y arrancó de raíz a los ídolos y la adoración de ídolos entre la gente. 3. Cómo Dios tuvo misericordia de él y él fue próspero en todo. Homilía. Sobre la voluntad de los justos en la voluntad de Dios. Pero que en la ley del Señor está la voluntad de él, y en la ley de él meditaráse de día y noche. Salmo 1:2. Hermanos, bienaventurado es aquel hombre, 3 veces bienaventurado es él, cuya voluntad está sometida a la voluntad de Dios, cuya mente no piensa en nada contrario al consejo de Dios, y cuyo corazón no desea nada contrario a la voluntad de Dios. La mente es el timón tanto de la voluntad como del corazón. Si la mente está permanentemente dirigida hacia Dios, entonces meditará ansiosamente de día y noche sobre la ley de Dios, y que no andará en consejo de irreverentes. Salmo 1:1. Sino que buscará la verdad y la revelación de todo lo que está en la ley de Dios. Si la mente está así dirigida a Dios, entonces rápidamente el corazón y la voluntad del hombre también serán dirigidos hacia Dios. Entonces la voluntad, como el órgano ejecutor del hombre interior, llevará a cabo solo lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios y lo que está escrito en la ley de Dios. Entonces el hombre no parará en vía de pecadores. Salmo 1:1. Ni se sentará sobre cátedra de pestes. Salmo 1:1. No cometerá pecado, ni atraerá a otros hombres al pecado. Al comienzo de este salmo, el profeta David elogia al hombre que no comete 3 males específicos, y ahora continúa elogiándolo cuando hace 2 cosas buenas. Los 3 males son: buscar la sabiduría del pecador, vivir la vida del pecador y corromper a los demás por medio del mal ejemplo de uno. Las 2 cosas buenas son: conformar la voluntad de uno completamente a la ley de Dios y dirigir la mente para meditar de día y noche en la ley de Dios. Oh hermanos míos, cuán lamentables, superficiales son las mentes de todos aquellos que no conocen la ley de Dios. La profundidad de la mente del hombre se mide por la profundidad de su conocimiento de la ley de Dios. La mente de aquel que medita en los misterios de la ley de Dios es profunda, amplia y exaltada, y la mente es el timón del corazón y la voluntad. Oh hermanos míos, qué superficial, inestable y disoluta es la voluntad de aquel que no subordina su voluntad a la voluntad de Dios. De hecho, es lamentablemente superficial, inestable y disoluto. ¿Cuál es la ley de Dios, hermanos? Es la expresión de la voluntad de Dios. ¿Dónde se encuentra esa expresión? En la Sagrada Escritura y en la tradición de los santos de la Iglesia de Dios. Bienaventurado el que conoce la voluntad de Dios y la cumple.
Oh Señor Dios, grande y poderoso, misericordioso y justo, ilumina nuestras mentes con tu santa ley, para que podamos conformar nuestra voluntad a tu filántropa y salvífica voluntad. A ti sea la gloria y la alabanza por siempre. Amén.